quieras. Muy bien, Ángel, pues muchas gracias, Ángel. Buenas tardes a todos. Comenzamos con el pleno que teníamos convocado para hoy, día 28 de mayo. En primer lugar, lo que me gustaría sería significar, como es habitual en todos los inicios del pleno, pues todo el sentir de la corporación en contra de la situación de violencia machista que, como bien conocéis todos, hemos realizado una actuación en la fachada del Ayuntamiento esta semana pasada, pero aún así, como venía siendo, como digo, de una forma habitual, comentar estos asuntos antes de comenzar con el orden del día, pues manifestar nuestro más profundo rechazo a esta lacra, como digo, que en esta semana pues hemos tenido esta fatídica noticia de que han sido 4 las mujeres asesinadas, incluso con un menor, ¿verdad? Y esto supone ya que son 13 las mujeres que van asesinadas desde el inicio del año 2021. Como digo, nuestro más profundo rechazo desde la Corporación Municipal de este Ayuntamiento. Y dicho eso, comenzamos ya con el orden del día, propiamente establecido en la convocatoria, en la que el primer punto es aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Antes de pasar a hacer su votación, pues pregunto a los portavoces, Silvia, ¿alguna cuestión que quiera significar en el acta? Nada, ninguna. Muy bien, muchas gracias. Paco. Sí, yo quería decir, en el acta pone, cuando se llama a mi portavoz Caradura, creo que debería pedir disculpas porque eso no es su forma de dirigirse a ella. Bueno, y nada yo más. Le agradezco en este caso el mensaje que nos traslada. Estaba pidiendo algún tipo de incidencia o aclaración que hubiera respecto al tema de la redacción. Le pediría que revisara el texto y que integrara el concepto dentro de la frase que le traslado. Decir una persona Caradura en un contexto de trasladar lo que viene siendo como que se comete cualquier situación de alguna forma o no es realidad lo que se está diciendo respecto al contexto en el que se traslada, pues es echarle morro, ser un caradura. Entonces no creo que esto sea falta al respeto a nadie. Es una cuestión pues de una expresión que es muy coloquialmente se utiliza pues para decir cuando una persona lo que hace es dice una cosa y luego hace otra. Eso es a lo que me refiero y utilicé la expresión de caradura, que no es otra cosa nada más que le invito a que mire el diccionario y que me diga si es una cuestión despectiva o es echar morro, tener descaradamente una opinión, con lo cual, insisto, no he faltado el respeto a nadie. Si la portavoz del Partido Popular se ha sentido ofendida, pues como digo, pido las disculpas que sean oportunas, pero no lo he trasladado con el ánimo de ofender a nadie, sino una expresión coloquialmente utilizada. ¿Algún aspecto más que sea de fondo, de contenido en el acta? Bien, Juan Carlos. No, ninguna. Muy bien, muchas gracias. Pues comenzamos con la votación. Silvia. A favor. Gracias. Paco. A favor. Gracias, Isidoro. A favor. Muy bien. Juan Carlos. A favor. Gracias, Ángeles. A favor. Gracias, Miguel. A favor. Gracias, Mari Carmen. A favor. Gracias, Manuel. A favor. Gracias, Adrián. A favor. Gracias, Antonio. A favor. Gracias, Mari Carmen. A favor. Gracias, Mónica. A favor. Gracias. Y en mi caso, a favor también, Ángel. Aprobamos el acta por unanimidad. Bien, en el punto número 2 de la convocatoria dice aprobación si procede de las bases del concurso extraordinario de composición de marchas de procesión 450 años de Lepanto, que están recogidos en el expediente 2276/2021. Le doy la palabra a mi compañera y concejal de Cultura, Turismo, que va a trasladar, y Educación, que va a trasladar el contenido de dichas bases para poder explicarnos a todos en qué consisten. Adelante, Mónica. Buenas tardes a todos. Traemos a pleno la propuesta de la banda de música para la cual piden colaboración al Ayuntamiento en cuanto a la cuantía económica destinada a los premios. Y sería el concurso de composición de marchas de procesión 450 años de Lepanto. Con motivo del 450 aniversario de la batalla de Lepanto, se convocaría el concurso extraordinario de composición de marchas de procesión 450 años de Lepanto en honor
a la Virgen de la Victoria de Lepanto, patrona de Villarejo Salvanés. Tenemos que añadir a las bases un punto en el que diría que las solicitudes podrán presentarse una vez que se publique las bases en el boletín. Luego, en la parte novena, el jurado será nombrado por la organización del concurso y estará integrado por un máximo de 3 personalidades con una dilatada trayectoria y un reconocido prestigio musical. Los costes destinados al asesoramiento y dedicación por parte del jurado tendrán un total de 600 euros, de los cuales cada miembro del jurado recibirá 200 euros como pago de la elección de las obras ganadoras en el concurso. En la duodécima se establecen los siguientes premios. Primer premio serían 1.000 euros y un diploma. Segundo premio, 500 euros y un diploma. Y habría que modificar en las bases el tercer premio, en vez de la cuantía de 300 euros, serían 350 euros el diploma. La dotación económica destinada en el presupuesto municipal para este concurso extraordinario es de 2.500 euros, con cargo al presupuesto 2021 en la partida económica 334.480.0017. Queremos también añadir en las bases, advertir y añadir que las cuantías económicas percibidas en concepto de premios están sujetas a retención de IRPF. Y eso sería todo. Gracias, Mónica. Bien, no sé si... Jesús, antes de empezar la votación, Paco se le ha desactivado, no sé si podéis darle acceso. Creo que tienes tú la moderación. Tendría que salir por ahí. Voy a ver si está en la sala de espera. Sí. Ahí lo tenemos. Que tienes el audio y el vídeo desactivado. Ya está. Vale. Ya estás, ¿verdad, Paco? Vale, perfecto. Preguntaba si queréis hacer algún tipo de intervención, aunque estuvimos explicando y aclarando estas cuestiones que Mónica nos ha comentado en la comisión informativa con las indicaciones de Ángel, nuestro secretario, que nos trasladaba algún pequeño matiz para incorporar en el texto de las bases antes de ser aprobadas y posteriormente enviadas al boletín para su publicación. ¿Alguna cuestión que queráis añadir al respecto, Silvia? Nada, ninguna. Vamos a votar a favor. Muy bien, muchas gracias. Juan Carlos. Ninguna. Perfecto, pues procedemos a su votación. Silvia. A favor. Gracias, Paco. A favor. Gracias, Isi. A favor. Gracias, Juan Carlos. A favor. Gracias, María Ángeles. A favor. Gracias, Miguel. A favor. Gracias, Mari Carmen. A favor. Gracias, Manuel. A favor. Muchas gracias, Adrián. A favor. Gracias, Antonio. Gracias, Mari Carmen. A favor. Gracias, y Mónica. A favor. Gracias. En mi caso, a favor también. Entonces, quedan aprobadas por unanimidad las bases del certamen, el concurso extraordinario composición de marchas de procesión de 450 años de Lepanto. Tendríamos en el apartado B actividades de control, redacción de decretos. No sé si alguna cuestión también referido a los libros de decretos que hayáis podido ver, alguna cuestión, alguna duda que tengáis. ¿Quién habla? No se escucha. Yo tampoco he entendido quién habla. Entiendo que es un ruido de fondo, ¿no? Bien, pues pasamos al punto 4 dentro de este apartado, el apartado B, que son las mociones. Empezamos por el Partido Popular, Silvia. Sí, por nuestra parte presentamos 2 mociones. Voy a pasar a leer la primera de ellas. Moción que presenta el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Villarejo para instar al Gobierno de España a no llevar a la práctica su propuesta de cobrar peajes por circular por autovías españolas.
El Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva a pleno la propuesta de acuerdo o moción siguiente. Exposición de motivos. Plan de recuperación, transformación y resiliencia de Gobierno, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de abril de 2021 y presentado tras el mismo por el presidente Sánchez. Asume ante la Comisión Europea la determinación del Ejecutivo Socialista de llevar adelante su propuesta de implantar peajes en la red de autovías estatales existentes en nuestro país. Así lo transmite sin ningún género de dudas dicho documento, página 127 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuando establece literalmente: es preciso desarrollar un sistema de pago por la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e ingresar las externalidades negativas del transporte por carretera, como sucede en el resto de infraestructuras. No se trata de una propuesta más lanzada como globo sonda para conocer cómo reaccionan los afectados, sino que forma parte del documento oficial que el Gobierno de España ha remitido a las autoridades europeas para justificar la entrega de 70.000 millones de euros en ayudas no reembolsables durante los próximos 3 años. Es decir, parece evidente que en el ánimo del Gobierno está la implantación de peajes por circular por autovías españolas, una medida sumada a la subida de impuestos de matriculación, circulación y del diésel, e implantada en el momento en el que la economía española atraviesa su peor situación desde la Guerra Civil, en un momento en el que los ingresos de familias, autónomos o empresas se están viendo muy reducidos y en algunos casos han desaparecido. Sumada a la subida de los impuestos de matriculación, circulación y diésel, solo puede contribuir al mayor empobrecimiento de los españoles, especialmente de aquellos con rentas medias y bajas. Una medida que solo puede contribuir a frenar o impedir la recuperación de un sector en el transporte que supone el 8,5% del PIB nacional y que genera más de 1,3 millones de empleos en España, lo que nos da una idea del alcance socioeconómico del mismo y que implicaría una cascada de quiebras provocadas por esta medida, especialmente si lo ponemos en relación con otro dato muy revelador, como es que el 85% de las mercancías de todo tipo se mueven en nuestro país por carretera. También conviene poner de manifiesto esta medida que se ha adoptado unilateralmente por el Ejecutivo, sin la existencia de consenso ni diálogo previo alguno, ni con el sector del transporte, ni mucho menos con las distintas fuerzas políticas. Muy bien, muchísimas gracias. Votamos la urgencia. Silvia. A favor. Paco. A favor. Isi. A favor. Gracias. Juan Carlos. A favor. María Ángeles. A favor. Gracias, Miguel. A favor. Gracias, Carmen. A favor. Gracias, Manuel. A favor. Gracias, Adrián. A favor. Gracias, Antonio. A favor. Gracias, Mari Carmen. A favor. Gracias, Mónica. A favor. Y en mi caso, a favor también, por lo cual proceda con la lectura de la moción. Silvia. Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés presenta la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, instar al Gobierno de España a no llevar a la práctica su propuesta de cobrar peajes por circular por autovías españolas. Segundo, dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno y a la ministra de Hacienda y al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Oye, muchísimas gracias. ¿Alguna intervención, Juan Carlos? Sí. Bueno, en primer lugar, y para que no haya dudas, esta propuesta es no definitiva, planteada por el Gobierno de España para la conservación de las carreteras en su plan de recuperación, transformación y resiliencia. No es un debate nuevo, sino que lleva abierto en Europa y España desde hace años. El mismo Gobierno del Partido Popular lo ha planteado en numerosas ocasiones, como se ha publicado en diferentes medios, y lo ha estudiado con informes concretos a través del anterior ministro o Ministerio de Fomento. Por tanto, no resulta de recibo el planteamiento y la apertura de este debate hoy en día, ni que le genere una gran sorpresa. Realmente tampoco tendríamos que estar escandalizados ante este tipo de cuestiones, dado que lleva años realizándose por parte de nuestros análogos europeos. Es necesario poner de manifiesto que este modelo no se pondrá en marcha en la actual coyuntura económica y se trabajará para lograr el consenso político y del sector del transporte para su implantación. En todo caso, la propuesta que se haga incluirá mecanismos para que los profesionales del transporte no tengan que soportar este coste.
Esta propuesta de modelo para financiar las vías de alta capacidad está encuadrada dentro de las reformas estructurales que se plantea desde Europa y, como es lógico, hay que avanzar por la armonización de las políticas españolas con las europeas. Poniendo de relieve algunos datos sobre esta cuestión en relación a otros Estados miembros, 23 de los 27 países que forman parte de la Unión Europea tienen tarificada su red y de estos 23, 15 de ellos tienen la totalidad de la red de alta capacidad estatal. En definitiva, el modelo planteado por el Gobierno de España ofrece una solución, por un lado, para reestructurar el déficit que ha supuesto la conservación de la red de carreteras de alta capacidad en las últimas décadas, y por otro, para mitigar el cambio climático y colaborar con la consecución de los objetivos de déficit marcados por las instituciones europeas en vistas al 2030. En virtud de lo expuesto, votaremos en contra. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, en nuestro caso hacemos también un análisis de la moción presentada por el Partido Popular y, como bien comentaba también el compañero portavoz del Partido Socialista, aun habiendo sido anteriormente, como bien comentaba, una de las iniciativas o medidas que también tiempo atrás en el Gobierno del Partido Popular incluso se estuvieron planteando y estudiando, creemos desde nuestro grupo político que lo que merece esta medida sería un análisis en profundidad antes de tomar una decisión de alguna forma precipitada, porque si es así, lo único que estamos convencidos es que al final esto caerá de alguna forma en todos los contribuyentes, entre los usuarios, aun siendo particulares y no los profesionales, que en el desplazamiento de cualquier tránsito que tengan que hacer en su día a día, ir al médico, ir al hospital, ir a hacer alguna compra, pues sin ninguna duda se verán pues con una carga económica que entendemos que, si no se ajusta a una situación también de economía favorable, pues puede ser contraproducente para el contribuyente normal. Así que, bueno, vamos a pasar a realizar las votaciones. Silvia. A favor. Gracias, Paco. A favor. Gracias. Isi. A favor. Gracias. Juan Carlos. En contra. Gracias. María Ángeles. En contra. Gracias, Miguel. En contra. Gracias, Carmen. En contra. Gracias, Manuel. En contra. Gracias, Adrián. A favor. Gracias, Antonio. A favor. Gracias, Mari Carmen. A favor. Gracias, Mónica. A favor. Gracias. Y en mi caso, a favor también. Por lo cual, la moción la aprobamos por mayoría con 8 votos a favor y 5 en contra. 3. Perdón, 5. 8 a favor y 5 en contra. Sí. Bien, perfecto. Gracias, Ángel. Silvia, la siguiente moción. Moción que presenta el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés para instar al Gobierno de España a ampliar la suspensión de la aplicación de las reglas fiscales a entidades locales en los años 2020 y 2023. El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés desea elevar a Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo o moción. La pandemia provocada por COVID-19 ha provocado una crisis sin precedentes en todas las economías del mundo, que tardará varios años en superarse. En Europa, la economía sufrió en 2020 el mayor derrumbe desde la Segunda Guerra Mundial. Según la Oficina Estadística Eurostat, el Producto Interior Bruto cayó un 6,8% en la zona euro, a causa de las fuertes medidas restrictivas adoptadas para hacer frente a la pandemia. Las sucesivas olas de contagios que están produciéndose retrasan la recuperación europea, que puede sufrir profundas cicatrices en forma de quiebras empresariales, desempleo de larga duración o mayores desigualdades sociales. Así, las cuestiones actualizadas a mediados de febrero por la Comisión Europea rebajan el crecimiento del PIB de la Unión Europea para 2021 del 4,1%, estimando el pasado otoño al 3,7%. En España, la contracción en 2020 ha sido aún peor, al alcanzar un 11%, una caída del PIB que duplica la experiencia experimentada por Alemania, un menos 5%. Según los datos publicados por el propio Gobierno, lo que es más preocupante, a finales de 2022 nuestro país todavía no habrá sido capaz de recuperar el PIB previo a la crisis, puesto que las previsiones realizadas por Bruselas para España apuntan a un crecimiento del 5,6 y el 5,3 para 2021 y 2022 respectivamente. Además, España afronta un riesgo de insolvencias cuando empiece a retirarle los estímulos a la economía.
Todos estos datos nos demuestran que, tal y como ha anunciado la Comisión Europea, la posible recuperación de la Unión Europea será desigual. Además, el plan de recuperación no estará en pleno rendimiento antes del segundo semestre del año 2021. Ante esta situación, Bruselas ha urgido a los países que no se apresuren a retirar los estímulos ni las medidas temporales para evitar el cierre de empresas, ni la extinción a gran escala de los puestos de trabajo, para no provocar una crisis social. En España, el Gobierno ha implantado una serie de medidas para apoyar a los ciudadanos y empresas. La suspensión de la aplicación de reglas fiscales aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 20 de octubre de 2020, en los años 20 y 2021, constituye una de ellas y ha tenido un impacto muy positivo en las entidades locales. Esta medida fue adoptada después de que la Unión Europea anunciase en marzo del año pasado que por primera vez en la historia activaba la cláusula de escape general del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y suspendía la aplicación de los límites de deuda y déficit contenidos en dicho pacto durante los años 2020 y 2021. Por otra parte, debe recordarse que las entidades locales representadas en la Federación Española de Municipios y Provincias han venido reclamando desde siempre, en primer lugar, la flexibilización de las reglas fiscales, como posteriormente su no aplicación, como quedó de manifiesto en el documento denominado Pilares Locales para la Reactivación Económica y Social de la Administración Local, aprobado por unanimidad en su Junta de Gobierno en su reunión de 22 de mayo. Un documento que contiene medidas que las entidades locales entendíamos y entendemos imprescindibles para colaborar desde la administración local y a la recuperación social y la economía derivada de la pandemia. A pesar de que la suspensión de reglas fiscales se aprobó durante el último trimestre del año 2020, esta medida ha permitido a los ayuntamientos, diputados, cabildos y consejos insulares de España financiar los gastos excepcionales derivados de la pandemia con sus propios remanentes. Ahora bien, tras examinar las previsiones del PIB en España, expuestos, no cabe pensar que en 2022 y muy probablemente en 2023 dejen de existir necesidades y demandas sociales, ni proyectos municipales de desarrollo y progreso precisos para la recuperación de la actividad, la economía y el empleo. Analizados estos datos, podemos afirmar que las entidades locales españolas, que ya han comprometido recursos en los ejercicios 2021 y 2022 para la puesta en marcha de iniciativas extraordinarias y urgentes de tipo económico y social que redujesen las consecuencias negativas de esta pandemia sobre sus vecinos, tendrán que mantener o ampliar dichas medidas en el año 2022 y con mucha probabilidad también en 2023. Un incremento de gasto que se produce en un contexto de fuerte caída de ingresos. Ante esta realidad sería conveniente ampliar la suspensión de la aplicación de reglas fiscales hasta el año 2022 y en función de la evolución de la pandemia y de la situación económica y social de España, así como las decisiones que pudiera tomar la Unión Europea a este respecto, evaluar a mediados del año que viene si fuera necesario mantener la suspensión del 2020 para el año 2023. De hecho, en la Comisión Europea evaluará la desactivación o mantenimiento de la aplicación de la cláusula general de salvaguardia sobre la base de previsiones de la primavera de 2021, que se publicarán en la primera quincena de mayo. A pesar de que la Comisión Europea dará su veredicto en el mes de mayo, avanza que los indicadores que maneja sugieran continuar aplicando la cláusula general de escape en 2022 y desactivarla a partir de 2023. Por otro lado, y con el objetivo de facilitar la respuesta necesaria a la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia de COVID-19, resulta necesario insistir en la necesidad de la ampliación de la no aplicación de reglas fiscales. No obstante, desde la Comisión de Haciendas y Financiación Local de la Federación Española de Municipios y Provincias se pone también de manifiesto que para el supuesto de que finalmente el acuerdo de la Comisión Europea no llegara a producirse, el Gobierno de España deberá tomar medidas para que la gestión de los proyectos de inversión de los puestos en marcha en 2021 para las entidades locales no se vieran perjudicados. Y disculpa, Silvia. Votamos la urgencia. Silvia. Por favor. Gracias, Paco. A favor. Gracias, Isi. A favor. Gracias, Juan Carlos. A favor. Gracias, María Ángeles. A favor. Gracias, Miguel. A favor. Gracias, Mari Carmen. A favor. Gracias, Manuel. A favor. Gracias, Adrián. A favor. Gracias, Antonio. A favor. Gracias, Mari Carmen. A favor. Gracias, Mónica. A favor. Gracias, y en mi caso a favor también. Lo aprobamos por unidad de la urgencia. Puede continuar con la lectura, Silvia. Por lo expuesto y ante las recomendaciones y medidas aprobadas en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés presenta la siguiente propuesta de acuerdo. Instar al Gobierno de la Nación a
Primero, extender los efectos de la no aplicación de las reglas fiscales al ejercicio 2022, de acuerdo con lo manifestado por la Comisión Europea, y en paralelo con la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, toda vez que la situación económica no es previsible que se recupere en dicho año. Aprobar un Real Decreto Ley que, en caso de que la Comisión Europea desactive la cláusula general de salvaguardia, prorrogue la aplicación de las inversiones financieramente sostenibles para 2022 y dé continuidad a la aplicación de los proyectos de inversión realizados en 2021, con cargo a los remanentes de la tesorería para gastos generales. Tercero, adoptar las medidas citadas en los apartados anteriores a la mayor brevedad posible, antes de verano, al objeto de que pudieran resultar operativas en este año 2021. Cuarto, dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno, a la ministra de Hacienda y al ministro de Política Territorial y Función Pública. Muchas gracias. Juan Carlos, ¿alguna intervención? Sí. En el Congreso de los Diputados se aprobó el pasado 20 de octubre del 2020 por mayoría absoluta el acuerdo del Gobierno de España por el que se suspendían temporalmente las reglas fiscales para el 2020 y 2021, ante la apreciación de que nuestro país sufría una emergencia extraordinaria ocasionada por la pandemia de la COVID-19. Se trataba sencillamente de dejar sin efectos los objetivos de estabilidad y de deuda pública y no aplicar la regla de gasto en 2020 y 2021, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea y de los principales organismos internacionales. Resulta vergonzoso que acudan a este pleno planteando esta moción, apuntando en su exposición que la suspensión de la aplicación de las reglas fiscales constituye una medida para apoyar a ciudadanos y empresas y que ha tenido un impacto muy positivo en las entidades locales y que luego en el Congreso no votarán a favor de la suspensión de la aplicación de las reglas fiscales, argumentando que se ponía en peligro la estabilidad fiscal a medio plazo y que era necesario aplicar las reglas fiscales de manera estricta. Resulta vergonzoso que utilicen los ayuntamientos como arma de confrontación contra el Gobierno de España, al tiempo que votan contra reales decretos que incluyen ayudas para que las entidades locales hagan frente a la crisis por cuestiones puramente partidistas. Resulta vergonzoso que la formación política que representan considere la suspensión de las reglas fiscales una fiesta del gasto y ahora solicitan extender sus efectos. Me pregunto si para ustedes garantizar el empleo y los recursos a los trabajadores con empresas en dificultades a través de los ERTE, aprobar una prestación extraordinaria para los autónomos o transferir los mayores recursos de la historia para que las comunidades autónomas no tengan problemas de liquidez para afrontar la pandemia, es una fiesta del gasto. El Partido Popular impuso hace años las reglas fiscales y la prohibición a los ayuntamientos de poder usar sus remanentes. Resulta paradójico que el Partido Popular se constituya como un frente en favor de los municipios, cuando ha sido el partido político que más competencias ha reducido y más recortes ha realizado sobre los ayuntamientos, incluso dificultando, sin pudor alguno, la llegada a nuestro país de los fondos europeos de ayuda a los municipios. Miren, ser oposición no es ni debe ser sinónimo de obstrucción. Por eso necesitamos un mínimo de coherencia. Aclárense. Y no intenten dar lecciones de municipalismo. Es muy popular y muy populista hacer estas reivindicaciones, pero no tiene sentido exigir ahora lo que han criticado y no han votado a favor anteriormente, simplemente por hacer oposición política al Gobierno de España, importándole absolutamente nada los españoles y sus municipios. La Comisión Europea todavía no ha publicado nada sobre la desactivación o el mantenimiento de la aplicación de la cláusula general de salvaguardia, a pesar de que a priori los indicadores que maneja sugieren continuar aplicándola. No obstante, el Gobierno de España ya está trabajando en esta posibilidad y en otras muchas. El Gobierno de España no solo ha posibilitado que los ayuntamientos utilizaran sus remanentes, también ha establecido una batería de medidas adicionales, entre ellas 1.000 millones para el Fondo de Financiación de Entidades Locales,
la posibilidad de formalizar préstamos para cancelar deudas con la agencia tributaria, la conversión de deuda a largo plazo, la actualización de entregas a cuenta o la actualización del fondo del transporte. Por tanto, apoyamos todas aquellas medidas que se prevean para dotar a los municipios de los instrumentos y de la financiación necesaria para luchar contra la pandemia y proteger a las familias y a las empresas. Pero de momento no contamos con datos concluyentes ni con la información suficiente para considerar la suspensión de las reglas fiscales para el año 2022 y 2023. Nos abstendremos en esta moción. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Por nuestro lado, lo que queremos manifestar es un poco pues, la expresión por todo el mundo conocida de nunca es tarde si la dicha es buena. Quiero decir que, como bien ha comentado el portavoz del Grupo Socialista, Juan Carlos, hay ciertas iniciativas que las ha puesto en marcha durante todos estos meses del año pasado el gobierno del país, el gobierno socialista, y han sido medidas pues, que sin ninguna duda han contribuido a mejorar las condiciones sociales y económicas de toda la población española. El hecho de que ahora el Partido Popular nos cuente que esas medidas pues hay que seguir manteniéndolas, como digo, si en un principio entendía que no era necesario porque qué es lo que iba a ocurrir y ahora nos propone pues que sí ve bien ese tipo de medidas, pues a nosotros nos parece que es de satisfacción plena que aunque entonces el Partido Popular no las apoyara, ahora traiga una moción apoyándolas. Quiero decir que es una cuestión de un cambio de opinión del inicio al día de hoy y nosotros nos quedamos con el contenido de la moción, que creemos que es bueno, no porque no se haya estado haciendo, sino porque se recuerde que se deben de seguir haciendo durante todo este tiempo que permanezca la crisis. Pero yo le pediría al Partido Popular de Villarejo de Salvanés que no solamente esta moción, que tiene un claro objetivo de continuar con las ayudas a los ayuntamientos, que aterrice un poquito esa misma iniciativa de continuar con las ayudas a los ayuntamientos, porque en el texto que han presentado hay dos aspectos donde es curioso, le comento. Dice, el Gobierno de España debería tomar medidas para que la gestión de los proyectos de inversión puestos en marcha en el 2021 por las entidades locales no se vean perjudicados. Le recuerdo que hay un proyecto que se llama de inversión regional de la Comunidad de Madrid, que vuelvo a decir que para el periodo 2016-2019 se dotó con 2.936.000 euros, 38.000 euros, y que al día de hoy solamente de esa cantidad, de los 2.938.000, solamente este ayuntamiento ha percibido 1.100.000. Esas ayudas también les vienen bien a nuestro municipio, al de Villarejo de Salvanés. Entonces, quiero decir que nosotros vamos a votar a favor porque nos parecen que son medidas que hay que sostener, pero que por favor también seamos un poco sensatos. Estamos pidiendo al Gobierno de la Nación que mantenga ciertas ayudas y se nos olvida de que aquí, en la proximidad, en Madrid, hay proyectos de inversión regional que no se están llevando a cabo, que ese dinero que en principio tendría que haber sido concedido al Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés entre el periodo 2016 y 2019, como digo, de los 2.900.000 solo se han ingresado 1.100.000. Y eso nos dificulta el funcionamiento y el día a día a todos los vecinos de este pueblo. Dicho esto, si les parece, pasamos a votar la moción. Silvia. A favor. Gracias, Paco. A favor. Gracias, Isidoro. A favor. Gracias, Juan Carlos. Abstención. Gracias, Ángeles. Abstención. Gracias, Miguel. Abstención. Gracias, Mari Carmen. Abstención. Gracias, Manuel. Abstención. Gracias, Adrián. A favor. Gracias, Antonio. A favor. Gracias, Mari Carmen. A favor. Gracias, Mónica. A favor. Gracias. En mi caso, a favor también. Aprobamos la moción por mayoría, 8 votos a favor y 5 abstenciones. ¿Me has escuchado, verdad, Ángel? Sí. Perfecto, muchas gracias. Seguimos con la siguiente moción. En este caso le cedo la palabra a la concejal de nuestro grupo, que va a hacer lectura de la siguiente moción. Adelante, Mari Carmen. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para el nombramiento de alcaldesa. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para el nombramiento de alcaldesa honorífica de Villarejo de Salvanés a Nuestra Señora la Virgen de la Victoria de Lepanto y para la elaboración de un reglamento de reconocimientos y distinciones honoríficas. Es conocido por todos los vecinos y vecinas de Villarejo de Salvanés la devoción y fervor que en nuestro pueblo existe hacia la Virgen de la Victoria de Lepanto, patrona de Villarejo de Salvanés.
En este año 2021 se cumplen 450 años de Lepanto. En nuestro municipio se están organizando numerosas actividades a lo largo de este año, con el objetivo de conmemorar el 7 de octubre de 1571. Igualmente, la Penitenciaría Apostólica, en nombre del Papa Francisco, ha concedido a la diócesis de Alcalá de Henares la gracia de un año jubilar mariano, con el don de la indulgencia plenaria con motivo del 450 aniversario de la Virgen de la Victoria de Lepanto. Hace unos meses, desde el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, se enviaba una carta dirigida al Obispado, en el que se solicitaba la posibilidad de realizar el encuentro de la Virgen de la Victoria y el Cristo de Lepanto, tal como ocurrió hace 50 años en Barcelona durante los actos de conmemoración del 400 aniversario de Lepanto. Y que en esta ocasión de la conmemoración del 450 aniversario de Lepanto trasladábamos en dicha carta nuestro deseo que dicho acto se pudiera realizar en Villarejo de Salvanés. Según la información recibida hace unos días, cabe la posibilidad de que a Villarejo de Salvanés pueda llegar una réplica del Santo Cristo de Lepanto. Bien, muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias, Mari Carmen. Votamos la urgencia, Silvia. A favor. Gracias, Paco. A favor. Gracias, Isi. A favor. Gracias, Juan Carlos. A favor. Gracias, Ángeles. A favor. Gracias, Miguel. A favor. Gracias, Mari Carmen. A favor. Gracias, Manuel. A favor. Muchas gracias, Adrián. A favor. Gracias, Antonio. A favor. Gracias, Mari Carmen. A favor. Gracias, Mónica. A favor. Gracias. Y en mi caso, a favor también. Continúe, Mari Carmen. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos de Villarejo de Salvanés propone al Ayuntamiento en Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, que por parte del Pleno se proponga la aprobación para el nombramiento de alcaldesa honorífica de Villarejo de Salvanés a la Virgen de la Victoria de Lepanto. Que dicho acuerdo sea efectivo mediante un acto oficial que se desarrolle dentro de los actos de conmemoración del 450 aniversario de Lepanto en una fecha en torno al 7 de octubre. Segundo, que para que dicha distinción tenga un marco regulador, se elabore previamente por parte de la Corporación Municipal un reglamento de reconocimientos y distinciones honoríficas y que para ello se cree una comisión en la que se encuentren representadas todos los grupos políticos del municipio. Tercero, que dicho reglamento sea elaborado y sometido a pleno para su aprobación, si procede, antes del final del mes de julio de 2021. Muy bien, muchas gracias, Mari Carmen. ¿Alguna intervención al respecto, Silvia? Sí, por nuestra parte, la moción, por supuesto, la vamos a votar a favor, pues estamos de acuerdo totalmente con el contenido de la misma. Si bien no podemos dejar de destacar el carácter oportunista que ha tenido el Grupo Municipal de Ciudadanos al traer a pleno esta propuesta, que no es una propuesta de iniciativa propia, sino que es una propuesta que nos realizó el párroco el pasado 13 de mayo, donde nos pidió que aprobáramos por pleno el nombramiento de Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto como alcaldesa honorífica de Villarejo de Salvanés. Lógicamente, nosotros ahí nos parece una buena proposición y la traiga quien la traiga a pleno, la vamos a votar, como decimos, a favor, puesto que la idea nos ha parecido correcta, pero nos hubiera gustado traerla a pleno, ya que fue una propuesta que nos hizo el propio párroco, haberla traído a pleno pues en todos los grupos en su conjunto. Creo que hubiera sido quizás más acertado que intentar hacerla, el grupo de Ciudadanos intentar hacerla suya como propia y como su propia iniciativa, cuando no ha sido así. En todo caso, como hemos dicho, lo importante es que esta moción salga adelante y por ello vamos a votar a favor. Muchas gracias, Silvia. Juan Carlos. No, ninguna. Perfecto. Bueno, Silvia, decirle al respecto, en cuanto a sus comentarios de carácter oportunista, ninguno. Afortunadamente estábamos representados, si no éramos todos, casi todos los integrantes de la Corporación Municipal, el día que, como bien dice, nos personamos en el día 13 de mayo en el convento, y donde José Luis el párroco nos hizo a todos esa propuesta. La traemos como responsabilidad, no como oportunismo, porque evidentemente pues el párroco no puede trasladar
la propuesta, en este caso a este foro que es el del Pleno. Cualquiera de nosotros hubiera sido buena que lo hubiéramos trasladado y eso es el objetivo. Estamos buscando el contenido de esta moción y no estamos haciendo uso del oportunismo. Yo no sé exactamente qué ve siempre usted en el oportunismo de todas las cosas que hace nuestro grupo. Nuestro grupo hace cosas porque está donde tiene que estar y la responsabilidad es la de gobernar. En consecuencia, si usted también y su grupo podrían haber hecho esta moción al día de hoy, que sabe perfectamente que teníamos un pleno y sin embargo no lo ha hecho. Entonces, no entiendo por qué está hablando de oportunismo. Si lo hubiera hecho usted, yo no lo hubiera dicho oportunista y de la misma manera que la hemos traído nosotros, la hubiéramos votado a favor, aún no habiéndola traído nosotros. O sea, es una cuestión de contenido y no de quién propone la moción. Si le parece, pasamos a la votación. Adelante. Bien. Paco. A favor. Gracias, Isidoro. A favor. Gracias, Juan Carlos. A favor. Gracias, Ángeles. A favor. Gracias, Miguel. A favor. Gracias, Mari Carmen. A favor. Gracias, Manuel. A favor. Gracias, Adrián. A favor. Gracias, Antonio. A favor. Gracias, Mari Carmen. A favor. Gracias, Mónica. A favor. Gracias. Y en mi caso, también a favor. Ángel, aprobamos por unanimidad. Creo que ya tendríamos todas las mociones planteadas para el día de hoy. Estaríamos en el apartado C, ruegos y preguntas. ¿Alguna cuestión que quieran trasladar en este apartado? Silvia. Sí, por nuestra parte nos gustaría que se nos informara de las actuaciones que se van a realizar o que se están realizando en la piscina municipal, dado que el pasado verano, bueno, parece ser que había algún tipo de problema por el cual la piscina no se llegó a abrir, haciendo uso de la piscina de invierno en lugar de la piscina de verano. Problema que en cierto modo se intentó culpabilizar al Partido Popular en su anterior equipo de gobierno y que parece ser que se iba a solventar este año con un nuevo vaso de la piscina que tampoco hemos visto, que efectivamente no ha llegado, pero que sin embargo mágicamente parece que esos problemas que había por los cuales no se podía abrir la piscina el año pasado se han solucionado. Entonces queremos que se nos explique concretamente cuáles fueron los motivos por los que el año pasado no se llegó a abrir la piscina municipal y cuáles son las actuaciones que este año se están llevando sobre el propio vaso de la piscina o sobre la piscina en sí mismo, no sé muy bien qué es lo que se está haciendo y por qué este año sí se puede abrir y el año pasado no. Bien, pues muchísimas gracias por la pregunta que nos traslada y bueno, pues le comento. Creo que recordar que en ningún caso le hayamos culpabilizado de que el problema de no abrir la piscina el año pasado sea del Partido Popular. No creo que lo hayamos trasladado así, es decir, el año pasado no se abrió la piscina porque la situación epidemiológica era complicada. Les recuerdo que la pandemia se inicia en el mes de marzo. Estamos hablando del mes de junio. Hay un desconocimiento todavía de cuál es la evolución del virus y cómo puede afectar y cuál es la dimensión que va a tener. Ahí están los datos. Mírelo usted. Le invito a que mire cuál ha sido la evolución del virus y de los contagios durante los siguientes meses al mes de marzo para que vea cuál es la situación de inicio. Como digo, en el mes de junio en la que tenemos que tomar la decisión de no abrir la piscina de verano por aquello de no buscar situaciones que pudieran ser de riesgo, porque la piscina, igual que estaba antes, la consideración del vaso no ha cambiado en estos momentos, pero sí es cierto que la piscina de invierno tenía una ventaja respecto a la que tiene la piscina de verano y es que el elemento filtrante del agua, toda la película del agua, se filtra por, digamos, desbordamiento perimetral de todo el vaso, mientras que en la piscina de verano, al ser un vaso muy antiguo, tiene un sistema de filtración por skimmer y esto, ante el desconocimiento, como digo, y toda la normativa de los usos y protocolos que habían establecido la Comunidad de Madrid respecto al tema de las piscinas de uso público, entendimos que era mejor, ante ese desconocimiento, de no tocar a la suerte, ¿no? Pero mire lo que le digo, este año, a pesar de que la piscina sigue siendo la misma, ya nos hubiera gustado el poder tener un vaso nuevo tal y como planificamos, tal y como aprobamos esos proyectos. Ustedes votaron en contra, recuérdenlo, en las partidas presupuestarias que nosotros trasladamos a pleno. Le digo que no hemos podido hacer el vaso como ya lo he explicado, porque la Comunidad de Madrid, y se lo he dicho en la moción que usted ha manifestado, la Comunidad de Madrid, además, el día 17 de junio del 2020, suspendió
todos los proyectos del PIR que no fueron informados previamente por los técnicos, porque evidentemente estaban en situación domiciliaria, es decir, no pudo la Comunidad de Madrid hacer informes y el 17 de junio del 2020, además que fue justo el día del pleno, el 19 de junio, cuando yo les comentaba, si recuerdan, a las 8 menos 5, la noticia que me llegó en el último momento de la publicación de la Comunidad de Madrid, ¿no? En la que decía que no nos aprobaban ninguno de sus proyectos, la Comunidad de Madrid no nos aprobaba ninguno de sus proyectos en los que estaba la piscina de verano. Pero a pesar de todo esto, nosotros hicimos un claro trabajo y un claro ejercicio de responsabilidad para poder hacer un vaso de esa piscina nueva por nuestra cuenta, fuera del proyecto PIR, porque el PIR no nos lo aprobó la Comunidad de Madrid. Pero para poder hacer esa piscina necesitábamos una cuantía económica. Bien, a pesar de que la Comunidad de Madrid dice que no aprueba el proyecto de la piscina, nos dice que a cambio de no aprobar el proyecto de la piscina nos va a dar el 25% si justificamos gasto corriente. Esos son los 734.000 euros que usted conoce. Y que nos va a entregar el 60% de esos 734.000 antes del final de diciembre del 2020 y el otro 40% antes del día 15 de enero del 2021. Si la Comunidad de Madrid hubiera entregado a este ayuntamiento esos 743.000 euros, yo le aseguro que la piscina estaría hecha. Entonces, lo que le decía antes, no venga usted a decir por qué no hemos hecho el vaso, luego después cuenta, no lo hemos hecho porque la Comunidad de Madrid no ha sido fiel a lo que yo le he dicho antes cuando ha leído su moción. Tendría que haber ingresado este ayuntamiento 2.900.000 antes del 2019. Estamos en el 21, hemos ingresado 1.100.000 y de los 734.000 que nos dijo que nos iba a dar por no aprobarnos los proyectos, solo ha dado 400.000 euros. Como bien sabe usted, para poder desarrollar un plan de estas características y sacar a licitaciones ahora por la cuantía económica que supone, necesitamos tener la certeza de que esa cuantía económica está disponible en el saldo de este ayuntamiento, porque si no, el informe de intervención, como también conoce, va a ser negativo. No podemos hacer, ustedes sí lo han hecho en alguna otra ocasión, no podemos hacer ninguna iniciativa de inversión si no hay una partida presupuestaria definida previamente para ello. Con lo cual no hemos podido sacar una licitación porque simplemente la Comunidad de Madrid no ha cumplido sus promesas de entregar a este municipio 2.900.000 en inversión regional antes que finalizara el 2019. Por eso no está hecho el vaso, no está hecho por eso. Pero a pesar de esto, para no cometer el posible riesgo de mantener la piscina como estaba en el año anterior y los previos, tengo aquí en mi mano un informe, no sé si llega a ver desde ahí, un informe con fotografías del estado de la piscina en la que las personas de mantenimiento de la piscina dicen literalmente en su expresión que existen 2 filtros, dice, donde las arenas no se han cambiado desde el año 2015. Es decir, que ustedes tendrían que haber hecho un cambio de arenas desde el 2015 para garantizar la salubridad de ese agua de todos los vecinos que subían a la piscina en el 2015, en el 2016, en el 2017, en el 2018 y en el 2019. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Y ese es un poco el fundamento de su pregunta. Sustituir las arenas por otro elemento de filtración mucho más fiable. Y para eso nos hemos basado en un informe que le hemos pedido a una empresa especializada para poder, en este informe que está viendo usted aquí, para poder conocer cuál es el estado de la situación de las arenas, que no están en perfecto estado, como claramente le acabo de decir, y la propuesta que nos hace. Y la propuesta que nos hace dice que incorporemos vidrio filtrante, que se trata de un material de gran dureza, los óxidos del cual tienen un impacto sobre las propiedades catalíticas, permitiendo que sea autoestéril y aumentando la eficacia de la filtración. Debido a las propiedades eléctricas del vidrio y por tratarse de un material no poroso, previene de la formación de un biofilm, evitando el desarrollo de bacterias dentro del filtro y las incrustaciones de forma significativa. Mejora la eficacia del desinfectante y la desinfección del agua, soporta muy bien la floculación y mejora la claridad del agua. Economiza agua para la limpieza del filtro, dado que los contralavados son más cortos, y mejora la calidad del agua del baño, reduce el consumo de desinfectante y de antialgas, convirtiéndolo en un producto respetuoso con el medio ambiente. Es decir, que nos hemos puesto en manos de una empresa especializada que nos ha recomendado que quitáramos todas las arenas que llevaban más de 4 años sin cambiar para poner un elemento filtrante a base de vidrio que va a garantizar la mayor desinfección del agua, porque ya nos hubiera gustado contar con ese dinero que la Comunidad de Madrid nos tenía que haber dado para hacer la piscina,
Pero como no hemos tenido ese dinero, que quizás ustedes se hubieran alegrado por no haber podido abrir la piscina este año, hemos tenido la suficiente capacidad y el tiempo para sustituir todos los elementos de filtración y garantizar la desinfección del agua, como vamos a hacer en la piscina de invierno, que también lleva desde el 2015 sin cambiar el elemento de filtración. Luego usted me dice que si le digo cara dura, le estoy faltando el respeto. Y cuando yo le miro a la cara, usted se ríe. No sé exactamente por qué se ríe, pero yo no me reiría de lo que estoy diciendo. Es decir, durante 4 años el elemento filtrante del agua en el que se han metido todos los vecinos de Villarejo no ha sido sustituido. Motivo por el que este año, para garantizar la desinfección del agua, lo hemos sustituido y hoy la piscina está filtrando, hoy en día, la piscina está filtrando ya con un lecho de vidrio para garantizar la mayor sanidad y salubridad posible de ese agua. Ya nos hubiera gustado contar con el dinero y le aseguro que si hubiéramos tenido en el dinero tal y como se nos prometió a finales del mes de diciembre o incluso en el inicio del mes de enero, pudiéramos haber hecho la licitación correspondiente para que al día de hoy tuviéramos un vaso nuevo. Insisto, al no tener un vaso nuevo, hemos hecho una serie de medidas para mejorar, como digo, no solamente el elemento filtrante de la piscina, sino también hemos incorporado un sistema de incorporación y dosificación del elemento, en este caso, de todos los elementos necesarios para que el agua esté totalmente desinfectada. Esto antes se hacía manualmente y lo que hemos hecho ha sido incorporar un equipo de control y dosificación de pH y cloro para piscinas de uso público, cosa que esa piscina no contaba durante los años en los que ustedes han estado gobernando aquí. Era un requisito fundamental que tuviera la piscina y no lo tenía. Este año lo hemos puesto, con lo cual nuestros vecinos se van a bañar en el mismo vaso, pero con un elemento de filtración que va a garantizar la salubridad de ese agua y que van a tener la clara garantía de que esta maquinita en todo momento está pasando los análisis de en qué cantidad se encuentra el cloro en la piscina, al igual que el pH, para mejorar la cantidad de cloro o pH en función de las necesidades que haya, en función de si hay más bañistas o hay menos bañistas en ese momento en el vaso. Con lo cual, esas son otra de las iniciativas que hemos llevado a cabo, además de mejorar algunos de los elementos de algunas bombas de impulsión del agua, aquí lo ve usted, para mejorar también la filtración del agua. Es decir, hemos tenido que buscar elementos paliativos porque no teníamos un vaso. Y no hemos hecho un vaso no porque no hayamos querido, sino porque la promesa de la Comunidad de Madrid no se ha cumplido. Yo le pediría, como ya pasamos nosotros una moción hace unas semanas, hace unos meses en el Pleno, pidiendo que la Comunidad de Madrid sea fiel a sus promesas y que esto que prometió el director general de Administración Local en el año 2019, en el que se nos asignaban 2.900.000 euros, esto está firmado por el director general de aquel entonces Administración Local de la Comunidad de Madrid, este documento dice que Villarejo, aquí lo pone aquí arriba, le corresponden 2.900.000 euros. Ya nos hubiera gustado que este pueblo hubiera recibido 2.900.000 y poder haber hecho con ese dinero la piscina. No sé si con todas estas aclaraciones le he dicho. Es más, estamos pintando las verjas, estamos pintando las paredes, estamos aumentando las zonas de sol, hemos mejorado el sistema porque hemos incorporado una bomba nueva de impulsión en el aljibe para que se pueda regar el césped y que permanezca en mejor estado. No sé cuántas cosas más quiere usted que yo le diga de cuáles son las mejoras que vamos a hacer en la piscina. Por cierto, la vamos a abrir el día 4, este viernes próximo. Creo que un tiempo récord para que disfruten todos los vecinos de manera gratuita el viernes, el sábado y el domingo. Si tiene alguna pregunta más al respecto a la piscina, estoy encantado de responderle. Pues decirle que me parece cuanto menos curioso que achaque el no haber efectuado las obras en la piscina municipal a una falta de dinero proveniente o que tenía que provenir de la Comunidad de Madrid. Cuando me remito a lo expuesto en el pleno anterior, el año pasado, al no realizar inversión, ha sobrado una cantidad de dinero que, como expusimos, se ha quedado en stand-by. Si hubiera recibido el dinero de la Comunidad de Madrid, por mi parte ya creo que hubiéramos batido el récord de los municipios de España. Siempre tiene una excusa, eso está claro, siempre tiene una excusa para el por qué no he hecho. Me gustaría saber el número de licitaciones que se han sacado a lo largo del año pasado, porque más bien creo que no se ha sacado prácticamente ninguna. Entonces, simplemente vamos a pedir que no se busquen excusas y se busquen soluciones, que se pongan a trabajar.
porque es muy fácil decir no he hecho esto por culpa de, ahora no he hecho esto por culpa de la Comunidad de Madrid, pero es que resulta que teníamos dinero más que suficiente y me vuelvo a remitir a los puestos del año pasado, en el pleno pasado, para haber efectuado esas obras y otras muchas que no se han hecho. Me parece correcto que este año pues, se hayan buscado algún tipo de solución, se haya cambiado el método de filtrado, me parece correcto. Hasta donde yo sé, cada año se venían efectuando las obras de mantenimiento que en la piscina municipal que se venían recomendando por las personas especialistas. Es decir, si se decía que había que cambiar el filtro, se cambiaba el filtro, si se decía que había que realizar algún tipo de actuación, se realizaba. Y así se ha venido manteniendo la piscina municipal, que sin duda sabemos que es muy antigua y que requiere ya un cambio más drástico, esa sustitución del vaso. Esperemos sinceramente que para el próximo año, en lugar de una excusa, tengamos un vaso nuevo. Yo le garantizo que si la Comunidad de Madrid nos ingresa el dinero, ya no solamente que no ha ingresado hasta el 2019, sino que además saca el nuevo PIR y que lo dota con una cuantía económica mayor, y que de 1.100.000 a 2.900.000 esa diferencia de 1.800.000 nos la implementa, no solamente nos da para una piscina, sino para unas cuantas cosas más. Pero el problema está que evidentemente si no existe ese dinero, no podemos hacer ese proyecto. Y usted que es jurista, yo le recomendaría que hable tranquilamente con el secretario, porque lo que usted acaba de proponer al día de hoy, que es junio del 2021, ya se propuso por el equipo de gobierno durante el mes de noviembre del año 2020. A pesar de tener incluso una cuantía económica disponible como remanente, es decir, que tenemos cuentas positivas en el ayuntamiento y que tenemos un remanente, para poder hacer uso del remanente hay que cumplir una serie de parámetros. Si no los conoce, yo no se los voy a desvelar. Los puede averiguar usted, igual que los he tenido que leer yo. Y curiosamente, y ya lo he dicho en pleno, le invito a que escuche los plenos anteriores y que recuerde esto que estoy diciendo, curiosamente, a pesar de que este ayuntamiento ha cumplido, al menos desde que yo soy alcalde, que es cuando tengo el dato que conozco, yo no digo que antes no se cumpliera, desconozco ese dato, pero desde que soy alcalde hemos cumplido el periodo medio de pago según la exigencia para poder hacer uso de ese disponible de remanente. El problema, y ya lo expliqué, fue que en el mes de noviembre, cuando solicitamos al secretario hacer uso de ese remanente para hacer eso mismo que usted dice, por parte del secretario se nos comentó de que había un parámetro que no cumplíamos y era el periodo medio de pago. Y el periodo medio de pago no lo cumplíamos porque creo recordar que estaba en ese momento el dato informático que la herramienta de ATM nos daba es que estaba en 48 días. Y lógicamente ese es un parámetro que estaba muy por encima del requisito mínimo para poder hacer uso del remanente. Tal es así que nos extrañaba tanto que ese dato informático se desvelara, quiere decir que apareciera en la herramienta informática que estábamos pagando con periodo medio de pago de 48 días, porque tramitábamos realmente con un periodo que posteriormente, después de revisar por qué salían 48 días, nos dio el dato exacto, y es que eran 10 días de periodo medio de pago que este ayuntamiento venía teniendo. Y fíjese, curiosamente, ¿sabe usted qué nos ralentizó? Le digo de verdad, curiosamente, nos ralentizó aquella factura que teníamos atrasada de las casetas. Recuerda que no teníamos crédito disponible y que sacaron una licitación en la que decían que las casetas tenían la finca, que sacaron una licitación ustedes. Luego después Francisco Javier Jiménez García me pide a mí que pida perdón por las palabras que le digo, pero se da cuenta que incluso hace aspavientos y sale de la pantalla, es decir, falta de respeto, no lo siguiente. Pero no se preocupe, que no se lo voy a pedir porque como está grabado, todo el mundo lo puede ver. Usted haga lo que quiera. Yo le estoy diciendo una realidad absoluta y le invito también a que revise ese pliego de características técnicas en las que se pedía que hubiera un suministro de 6 casetas prefabricadas en una finca propiedad del ayuntamiento que contaba con todos los servicios. Eso es lo que dice el pliego. Literalmente, le invito a que lo lea, por favor. Bien, pues no había servicios de ningún tipo, no había ni luz, ni agua, ni desagüe. Pues esas casetas, que estaba la factura sin pagar, que tuvimos que hacer una modificación de crédito, si recuerda, en el mes de septiembre del 2019, ¿recuerda lo de los 3.000 de la moto? Bien, pues a eso me refiero. Bueno, pues esos 3.000 de la moto resultó que a pesar de que pagamos nosotros la factura de este señor que llevaba 6 meses reclamándola, porque ustedes no tenían crédito para pagar esa factura cuando encargaron el trabajo. No había partida. Lo tenían los 30.000 en la moto. Entonces, como no había partida, se retrasó. Bueno, pues a pesar de eso se pagó la factura, pero se quedó como un error informático, como si en la contabilidad del año 2020 hubiera una factura del año 2019, mes de marzo, sin pagar. Y eso hizo que el secretario
con los datos informáticos de que teníamos 48 días de periodo medio de pago, nos indicara que no cumplíamos ese parámetro para poder hacer uso del remanente, motivo por el cual no hicimos uso del remanente. Esto es lo que yo le puedo decir. Tengo aquí al compañero portavoz del Grupo Socialista que puede corroborar lo que le estoy contando, porque para nosotros fue una falta de oportunidad no haber podido hacer uso de ese remanente para que, ya que no nos llegaba el dinero de la Comunidad de Madrid, haberlo hecho con nuestros propios recursos, pero no fue posible por lo que le estoy contando. Entonces, todo tiene un porqué y no nos diga que empecemos a trabajar, porque eso es lo que tienen que hacer ustedes, que cada vez que hacemos algo siempre lo están criticando. Silvia, de verdad, reconózcalo ya una vez. O sea, reconozca ya una vez el tema de que estamos trabajando y ustedes no hacen nada más que criticar y sacar, como siempre, mentiras a la luz en su Facebook cada vez que cuentan cualquier cosa. De verdad, deberían de reflexionar al respecto. Motivos por, como les digo, no se ha hecho el vaso de la piscina. A ver si lo publican de esta forma, que es la real, es la que existe, y que cualquier vecino que quiera corroborar lo que yo estoy diciendo le invito a que pueda, de alguna manera, con las medidas oportunas de consulta de documentación, ver lo que estoy diciendo si es que tiene alguna duda. Y le invito a que usted venga el lunes próximo al Ayuntamiento y yo mismo le enseño los expedientes para que vea que lo que le estoy diciendo es fiel reflejo de la realidad. No me estoy inventando nada, le estoy diciendo la verdad. Así que, mire, alégrese como nos alegramos todos, donde a pesar de que no tenemos el dinero de la Comunidad de Madrid para hacer un vaso nuevo, hemos podido hacer todas las reformas necesarias para garantizar la salubridad de ese agua, que eso es lo más importante, que este año la población de Villarejo va a tener no solamente la piscina de invierno funcionando, sino también la de verano simultáneamente. Y como digo, en el mes de agosto vamos a cambiar las arenas de filtración, palabras de la persona de la empresa encargada, la misma de entonces que de ahora. Dice, las arenas no se cambian desde el 2015, se cambiaron con la empresa ESAN SL, es decir, con la que estaba antes, que está ahora y que estaba en el año 2016, 17, 18, 19. Entonces, si lo dice la misma persona que lleva el mantenimiento de la piscina, yo creo que hay que creer que si esa persona está manifestando que no se han cambiado esas arenas desde el año 2015, pues hombre, ya es hora de que se cambiaran las arenas. Y como en el año que usted me está diciendo, como digo, el elemento de filtración era arena y el sistema de filtración por skimmer no garantizaba la salubridad del agua, decidimos no poner en riesgo la salud de nuestros vecinos. Y lo que hicimos fue abrir la piscina con un marco horario como nunca se había hecho, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, para que no solamente las personas que van a la piscina en verano en tiempo de ocio pudieran ir, sino a los bañistas que van a hacer natación libre lo pudieran hacer, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Creo que aunque no se abrió la piscina de verano el año pasado por garantizar la salubridad de las personas, o sea, la sanidad de las personas por la salubridad del agua, fuimos capaces de buscar una estrategia para que hubiera piscina para todos. Y eso es lo importante que se hizo. Entonces le digo, alégrese en vez de criticar. De verdad, Silvia, alégrese. ¿Alguna cuestión más que quiera comentar? No, por nuestra parte ninguna. Muy bien, Sí. muchas gracias. Juan Carlos. Juan Carlos. No, bueno, nosotros no tenemos ninguna pregunta. Solamente comentar que ya nos hubiese gustado haber tenido o haber dispuesto de ese remanente o superávit en el 2020. De hecho, todavía no disponemos de ese remanente o ese superávit a fecha de hoy en el 2021. Y eso es lo que entiendo, que hasta que el secretario pues no lo incluya en los presupuestos del 2021, nosotros no podemos hacer uso de ese remanente, no sabemos ni cuándo va a estar. Entonces, todavía no disponemos de él. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Paco, creo que querías comentar algo. Sí, yo una aclaración. El remanente de tesorería del año se crea cuando se gasta menos de lo que se ingresa. Entonces, si se hubiese hecho una modificación de crédito en octubre, noviembre, pues podríamos haber hecho las inversiones que teníais previstas. Pero como no se ha previsto antes, ahora no se puede hacer uso del superávit, claro que no. Pero vamos, que no es una cuestión de que ahora no se pueda usar, es que se tiene que haber usado antes. Y solo esa aclaración solo.
Bien, le agradezco esa simplicidad que nos traslada para explicarnos cómo son las cosas. Yo sigo buscando, como le dije en su día, lo de los presupuestos que nos dijo y el tema de los informes del estudio económico-financiero de las tasas en esa carpeta verde en secretaría y no la he encontrado todavía, se lo aseguro. Entonces, si lo tenía tan claro entonces, creo que también lo tiene claro ahora. Insisto que para mí la persona de referencia a efectos de cómo se hacen las cosas es el secretario interventor del ayuntamiento y confío plenamente que si él nos ha trasladado de que no se podía hacer uso del mismo, pues entiendo de que no se podía hacer uso del mismo porque no estábamos en situación de parámetros para poder hacerlo, porque si no, no lo entiendo. Pero es que no estoy diciendo eso. Bien, si fuera tan sencillo como usted dice... No me cambie el tema. No le estoy cambiando el tema. Lo que le quiero decir es que hemos afrontado todo un ejercicio y, como le digo, de una forma brillante, de una forma correcta, con unos periodos de pago como nunca han existido en este ayuntamiento y que además tenemos un superávit y que ya nos hubiera gustado, como le digo, poderlo haber utilizado antes del final de año, tal y como se lo estoy diciendo que durante el mes de noviembre. Es más, en todas las reuniones que hemos tenido desde el momento en que tuvimos una situación de pandemia, hemos estado intentando hacer uso del superávit para poder sacar las ayudas a las empresas, a las personas, buscar iniciativas que nos permitieran, como digo, afrontar esa situación económica, social, desfavorable, para poder echar una mano en todo momento. Y no se pudo hacer, con lo cual no se pudo hacer no porque no hayamos querido, sino porque evidentemente no era posible hacerlo. Y ahora estamos en situación de poder hacerlo y, como bien ha dicho Juan Carlos, en el momento que finalice el informe de intervención oportuno que se está, creo, en estos días ultimando, pues se podrá hacer uso de esas cuantías, en parte de esas cuantías, para hacer lo que necesitamos hacer, y es hacer uso de ese superávit para poder llevar a efectos ciertas iniciativas que es necesario acometerlas. Vale. Pero escucha, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando hay superávit, sí, es porque no se ha gastado todo el dinero que se puede gastar. Bien. Se puede hacer modificaciones presupuestarias puntuales antes de que se acabe el año para no tener un superávit. Eso es una falta de previsión o que los presupuestos están mal hechos. Vale, no me pues, diga ahora que el superávit no lo han podido usar porque el superávit es una falta de previsión. Bien, pues mire, le voy a comentar, como entiendo que no es ni lógico, ahora normal, me va a decir que nosotros antes, no sé qué, no sé pero cuánto. que no se lo voy a decir yo, que le voy a pedir en este caso al secretario, no que se lo diga ahora, que entiendo que no es el momento ni la forma de pedírselo, pero le voy a pedir una providencia a alcaldía para que nos explique, o a usted o a mí, por qué no pudimos hacer uso del superávit cuando nosotros en el equipo de gobierno planteemos hacer uso del mismo, con lo cual pues tendrá razones más que suficientes para aclararle a usted como miembro de esta corporación, porque en su día, con esos mismos datos y con la petición por nuestra parte, no fue posible hacer uso del superávit. Insisto, que no es que no quisiéramos, que no es que no se nos ocurriera. Le aseguro que se nos ocurrió y sí que quisimos, pero no era posible. Y entre otras cosas, le he dicho ya el dato. ¿Avanzamos en alguna cuestión más? Silvia. Entiendo que sí. ¿Perdón? Sí. Yo tengo un ruego. A ver si se podría hacer. Adelante. Es respecto al pleno del mes que viene, que yo el viernes día 25 no voy a poder estar. Entonces, si fuera posible, hacerlo el día de antes o el día que a vosotros mejor os venga. A todos los concejales, por supuesto. Bueno, pues a priori yo no entiendo que haya ninguna necesidad. Y es que los días impares este mes me toca trabajar y me es imposible quitarlo. Hasta las 10 de la noche no salgo. Bueno, yo ahí decir que nosotros estudiamos tu propuesta, pero que la condición de un concejal permite el tener la justificación más que suficiente para no tener que ir a trabajar en el momento que tienes una justificación de asistencia a un pleno. Pero no obstante dicho eso, que por mi parte da igual porque se ha hecho en otras ocasiones modificar la fecha, estamos dentro de y estudiamos esa propuesta. Insisto, a mí me da exactamente igual, hablaremos con Ángel, el secretario, para saber un poquito si eso lo podemos hacer así, y todo hace pues que hay que modificar todo, las convocatorias, las comisiones, etcétera, etcétera, para poder celebrar el pleno el jueves. O sea que no es tan sencillo de cambiar el viernes por el jueves y ya está. Hay que modificar todo, lo valoramos y sí, sin ningún problema, y si es viable, pues adelante. Vale, tenemos un mes, por eso lo digo con antelación, si fuera posible. Yo te lo agradecería lo más posible. Es que voy con un encargado y es que vamos los dos solos, entonces es muy complicado cambiarlo. Bien, pues como digo,
valoramos esa situación y entiendo que si no hay una dificultad operativa, administrativa, pues podemos hacer perfectamente el jueves el pleno el jueves, perdón, en vez de en el viernes, ¿no? Vale, muchas gracias. Nada, gracias a ti, Isidoro. Yo quería hacer una aclaración respecto a una de los ruegos que en el pleno pasado, en este caso la compañera Ángeles del Partido Socialista, me comentaba respecto al tema de las incidencias que le habían hecho llegar los familiares del centro de día, de aquí de Villarejo de Salvanés. Y entonces, tal y como comentábamos, si recuerdan ese mismo pleno con su intervención, yo decía que era desconocedor de que el centro de día presentara esos problemas y un poco esas faltas de funcionamiento, tal y como nos trasladaba, y le decía incluso que era conocedor de que teníamos una reunión ese mismo viernes, le decía que teníamos una reunión en la semana siguiente, que se hizo, quiero recordar que fue el martes, y nos sentamos con 7 u 8 familiares de las personas que son usuarios del centro de día para poder escuchar cuáles eran sus quejas, sus demandas, sus inquietudes. Una vez que las escuchamos, posteriormente nos reunimos con el director del centro y con la persona que está responsable en el centro de día para poder un poco contrastar toda esa información y que nos aclararan la situación. Y posteriormente hicimos una reunión, que esto ha sido justo esta semana pasada, concretamente el jueves, creo recordar, el martes, perdón, en la que nos reunimos todas las partes. El director del centro, como digo, la responsable del centro de día, las familias, Mari Carmen en calidad de concejal del área y yo, en los que estuvimos de alguna forma de manera abierta, bueno, pues abriendo un turno de participación en la que todas las personas pudieran exponer cuál era su situación. Todo aclarado, creo que todo aclarado por parte del director del centro a las familias, que creo que salieron al menos así, yo lo aprecié, salieron satisfechas de las aclaraciones y de las explicaciones que se les estaba dando por parte del director del centro de día respecto a los problemas que había, por ejemplo, con los horarios de la ruta, que algunas familias comentaban que el horario de ruta se había ralentizado, es decir, había horas de espera. Había horas de espera y todo es debido a que había algunos usuarios que durante este periodo no venían, no iban al centro por una situación, digamos, del miedo o de la situación un poco epidemiológica, ¿no? En COVID, cuando se declara el COVID, en el protocolo ya el centro de día se abre, porque estuvo, como bien conocéis, en un periodo cerrado, cuando ya se pudo abrir, porque así lo indicó la Comunidad de Madrid. El protocolo era muy claro que en el vehículo solo podían viajar 4 personas. Esto es que si alguien de esa ruta previamente establecida no iba, pues lógicamente había que coger a otra 4ª persona donde ya el recorrido no se hace por proximidad, sino se hace por ir a buscar viva donde viva esa persona. Entonces esto hacía que los usuarios quizás, si se retrasaba el segundo, se retrasaba el tercero y así sucesivamente, ¿no? Aclarado esto, incluso con las familias que lo comprendían, pues era una solución, de alguna forma, o sea, una aclaración al problema que, como digo, era un problema puntual dada la situación del protocolo del COVID. En cuanto al cambio de pañales, mire, allí se habló y en ningún caso se dijo por parte de nadie que eso fuera así. Allí nadie dijo que es que a su familiar no le cambiaban el pañal. Fíjese que yo desconocía si esa era una de las obligaciones, por así decirlo, mejor dicho, de las funciones que tenían que acometer el personal que está trabajando en el centro y se me dijo que sí, que sin ningún problema. Es decir, que atienden a todas las personas en todo lo que son este tipo de condiciones. Hemos podido apreciar que tienen, entre otros, tienen un protocolo más que excelente porque apuntan en cada momento el momento de cada usuario que va al baño y en qué situación se encuentra para poder hacer incluso un seguimiento médico, que por cierto, les tengo que contar que ya contamos con un médico y con una ATS que presta servicio en el centro de día a nuestros vecinos. En cuanto a la dieta que me hablaban, mire, es que el médico del centro de día, haciendo una analítica a la persona en cuestión que le presenta a usted esa queja, viene a decir que tiene todas las, no voy a dar el dato de cuál es el problema, pero imagínense que lo que hay que hacer es cuando una persona presenta un análisis de ese tipo, lo que hay que hacer es una dieta concretamente contraria a la situación en cuanto a la alimentación. Tiene que cuidar a la alimentación porque los parámetros que le salen en esa analítica son contraproducentes para su salud y por eso le propone el propio médico del centro de día una dieta al catering distinta a la que tenían para que sea favorable para este usuario. La atención deficiente han estado trabajando todos las mismas personas con un usuario que con 2, que con todos los que sean, porque no ha cambiado en ningún momento la prestación de ese servicio.
como que tampoco se le ha dificultado, en este caso, la continuidad de ningún usuario, aún no habiendo ido durante este periodo, porque ya nos explicaba el director del centro que la consejería fue muy clara en todo esto. Es decir, aunque un usuario en época de pandemia no vaya al centro de día, por sus razones tendrán, miedo propio, el miedo familiar, no va a perder la plaza, con lo cual el centro de día viene prestando de alguna forma la atención profesional de la misma manera y viene percibiendo la cuantía del cheque servicio de la misma manera, al igual que la percibe la familia de la misma manera. Es decir, que no hay un déficit de atención, sino que siguen estando los mismos profesionales que hubiera habido en el caso de estar también el centro con todos los usuarios. La no realización de trabajos manuales, pues también es otra de las cosas que no son ciertas. Es decir, hay un protocolo de actuación en la que ciertas actividades que ellos venían haciendo ahora, al igual que el siguiente asunto, que es de poca actividad de ocio, en una situación normalizada donde entre ellos la parte afectiva, pues que al final entre ellos intervienen, se tocan, intervienen jugando, cantando a la vez. Ese tipo de situaciones en COVID no es viable, con lo cual lo que se hace en el centro de día es puramente seguir las indicaciones que en el protocolo la Comunidad de Madrid establece para los centros de día, donde las personas mayores tienen que hacer actividades motrices, pero no de la misma manera que lo hacían antes. Cada uno tiene que tener su propio material, no puede haber un material compartido. Todas las actividades y las dinámicas se hacen de una forma individualizada y no pueden ser colectiva, por lo que le cuento, ¿no? Una situación, digamos, del propio COVID. Incluso hablaban referencias a que se había subido la voz, en este caso, que le gritaban a los usuarios, ¿no? Y el problema es que algunos de estos usuarios, un número bastante elevado, tienen deficiencias auditivas, con lo cual, con una mascarilla donde no se leen los labios, la única manera para estas personas que escuchan, que tienen cierta hipoacusia, es elevar un poco el tono de voz para que alguien que no oye bien me pueda escuchar, porque hay una dificultad y es que tengo la mascarilla puesta. En consecuencia, aclarando esta situación, habiéndonos reunido con todas las partes y viendo que las familias efectivamente asumen que lo que les contaba el otro día el director y la responsable del centro de día es algo razonable y que responde a las inquietudes, se ha aclarado todo y yo le tengo que decir, el centro de día, y así está recogido y reflejado en los documentos incluso que hemos podido ver, es uno de los mejores centros de día que tenemos en la Comunidad de Madrid. Por las instalaciones, por la amplitud, por su funcionamiento, por su forma de trabajo. La situación puede ser puntualmente que algún usuario ha podido observar que ha habido algún cambio, pero insisto, el cambio viene definido por el tema del COVID y del protocolo a llevar a cabo. Lo que yo sí que he pedido es que haya una mayor comunicación para que todas las personas familiares de los usuarios entiendan en todo momento que cuando una actividad deja de hacerse es porque hay un motivo dentro de ese protocolo que establece que no se puede hacer de la misma manera que se venía haciendo. En síntesis, lo que quiero decir es que tenemos un centro ejemplar y podemos estar tranquilos de los trabajadores que están trabajando al frente de ese centro, a su trabajo y a su labor y a su profesionalidad, porque incluso algún familiar de algún usuario se le ha ocurrido decir que alguno no tiene la titulación necesaria para ejercer su actividad, cosa que es falsa. Es decir, todos tienen la titulación requerida porque si no, no podrían estar trabajando en ese puesto de trabajo. Dicho todo esto, pues sí que le pido en este caso a Juan Carlos, compañero del Partido Socialista, portavoz del Grupo Socialista, que en la comunicación que hay publicada en el Facebook referida a la información que como grupo político trasladan a sus afiliados y militantes, que se pudiera corregir, por favor, esa intervención del final donde se hace referencia al pleno anterior, porque de verdad es que la interpretación de cualquier persona que no conozca cómo funciona el centro de día de nuestro pueblo, parece que tenemos un centro de día donde maltratamos a los usuarios. Os lo digo de verdad, o sea, pues os invito por favor a que le echéis un vistazo para que os deis cuenta que aunque creo que se hace con el ánimo de comentar lo que aquí se habló, el matiz de cómo se traslada puede llegar a ser confuso. Entonces, sí que os pido encarecidamente por la intención de por el buen funcionamiento de nuestro centro de día, por poner en valor el trabajo de esos profesionales que están trabajando como siempre lo han hecho. Yo creo que hemos olvidado la cantidad de vídeos que han hecho con los mayores cantando, tocando la guitarra, riendo, bailando, haciendo un montón de trabajos, como los que, por ejemplo, hicieron en el año 2019, que nos pareció maravilloso cuando estuvimos allí, las jornadas que estuvimos viendo, qué cosas hacían.
Son los mismos profesionales que en el 2020 y en el 2021. Y si entonces eran brillantes, ahora no pueden ser no brillantes. Entonces, sí que os pido, por favor, que miréis esa publicación, porque cualquier persona que no tenga el contexto claro de por qué se hace esa intervención puede pensar que no les damos de comer a los usuarios, que no les hacemos caso y les gritamos, que aunque están mojados con un pañal mojado no se les cambia, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, yo os pido, de verdad, lo digo con el ánimo de que valoréis, por favor, esa intervención, porque no merece el centro de día que tenemos en el pueblo un contexto donde alguien pueda entender de que no es un gran centro. E insisto, hay que romper una lanza a favor de los profesionales que trabajan en ese centro, que lo hacen todos los días de forma brillante, y que nuestros mayores de verdad están bien atendidos, y que la situación que estamos viviendo es consecuencia de la situación COVID, de la epidemia, que ellos, incluso antes, teniendo esa vulnerabilidad porque no estaban vacunados, ahora sí que lo están, y donde progresivamente se van a ir incorporando al centro, tal y como los familiares de aquellos usuarios que no van, vienen diciendo al director. No es que cada vez sean menos y que se vayan a otros municipios. Eso no es así. Es que siguen siendo los mismos y están en casa porque tienen miedo, incluso están incómodos algunos de ellos cuando expresan que no quieren ir al centro de día porque tienen que estar durante todo el tiempo con la mascarilla puesta, y en su casa ellos solos no tienen mascarilla. Bueno, digo yo solos, en el entorno familiar no tienen mascarilla puesta. Entonces, claro, esa situación hace que algunos usuarios no estén haciendo uso de los servicios que el centro de día les presta, pero no porque el centro de día funcione mal, ni mucho menos. El centro de día funciona perfectamente bien. Entonces, quiero dejar esto claro, y sobre todo en la respuesta al ruego que hacía Ángeles en el pleno anterior. Sí, Jesús, Ángeles, sí. Yo agradezco, sobre todo, que se haya hecho caso al ruego, que en principio, sobre todo, era que pudieran tener la reunión los familiares junto con el director del centro de día. Pero hay una cosa que está muy clara, y es: a algunos se les ha puesto un régimen, pero no se les ha comunicado a los familiares, que es lo primero que tenían que haber hecho. Segundo, a esa persona que se le pone un régimen, desde el desayuno a primerísima hora de la mañana hasta la hora de la comida, no se le da nada en medio, un vaso de agua. Por mucho régimen que hagas, en todos te dicen que a media mañana tienes que comer algo, una fruta, un zumo, lo que sea, algo. Y esa persona en concreto, porque era el familiar de esa persona la que se puso en contacto conmigo, esa persona pasaba hambre. ¿En qué desembocaba? En que luego, cuando llegase a casa, se comiese lo que pillaba. En cualquier régimen, lo primero se le dice a las familias, y lo segundo, se le da algo. Normalmente se hacen 5 comidas al día y se le da algo a media mañana. Es algo que se debería haber hecho. Y bueno, yo no sé, de todas formas, lo que yo expresé aquí, supongo que es lo mismo que las familiares expresaron en la reunión que tuvieron, al menos inicialmente, contigo en el despacho. Lo que está claro es que normalmente se expresan de distinta forma y no dicen las mismas cosas. Lo del cambio de pañal a mí me lo repitieron en 3 ocasiones. No puedo asegurarlo porque yo no lo he visto, yo no he estado. Yo transmito lo que los familiares me han dicho e imagino que es lo mismo que transmitieron en la reunión. Pero vamos, que es igual, que lo importante para mí es que el centro de día, un edificio que compró un alcalde socialista y dotó, lo importante es que el centro de día continúe funcionando perfectamente, y que esos familiares hayan hablado, todos ellos, junto con el director del centro de día, hayan hablado, hayan entendido las cosas, tanto unos como otros, y puedan seguir funcionando perfectamente, y que el centro de día de Villarejo de Salvanés tenga el prestigio que debe tener. Eso es, Ángeles. Yo simplemente, que como digo, he estado en esas 3 reuniones con los familiares, después con el director y con la responsable del centro de aquí de Villarejo, y posteriormente con esos 2 grupos reunidos, es decir, hemos tenido 3 reuniones. Se han aclarado todas las cosas.
había una persona que no acudió, que es una de las personas que hace referencia a esto que tú has puesto en voz alta, ¿no? Pero me consta que el director del centro, tal y como nos comentó a todos los asistentes que allí estábamos, a todos, le llamó por teléfono y estuvo aclarando todas esas cuestiones. De hecho, es más, el director el otro día, el director del centro de día, cuando estábamos allí, nos comentó que está encantado incluso de mantener una reunión con el Grupo Socialista si es necesario para aclararos todos estos aspectos, pero que incluso esas familias o familiar concreto que ha puesto este tipo, digamos, de situación como que el centro no funciona, estuvo aclarando perfectamente todas las cuestiones. Yo tengo bastante información, pero no es tampoco el momento en el que se exprese aquí y demás. Perdóname, no, es que nada. no ha sido una persona, porque esa reunión fueron 7 u 8, con lo cual Sí, pues, son 7 u 8 las que tenían algún tipo de queja. Bien, pues esas quejas, esos argumentos, esas inquietudes fueron enumeradas una por una y todas esas familias fueron atendidas en su demanda y aclaradas las situaciones, porque aquí, como digo yo, es como lo del médico. Yo no soy ni dietista, ni médico, ni mucho menos. Yo puedo interpretar en líneas generales lo que es normal en una dieta, pero no conozco cuál es el parámetro de cada una de esas personas, que sí que el médico, que para eso es el profesional, dictamina, con lo cual yo, mientras que tenga la garantía, en este caso, de que nuestros mayores están con un médico en el centro de día y con un ATS que viene a hacerle, bueno, pues el seguimiento de en qué estado de salud se encuentran, etcétera, etcétera, eso es una garantía. Y si ese médico entiende de que la alimentación de este usuario tiene que ser otra porque los parámetros de la analítica requieren que la alimentación sea otra, pues entiendo que lo estará haciendo de forma correcta. Vamos, no tengo ninguna duda de que lo está haciendo de forma correcta. De lo que la familia opine, bueno, quizás es que hay una falta de entendimiento o falta de percepción, que yo creo que es lo que ha ocurrido en esta situación, donde lo que sí que se ha echado en falta es que la situación no ha sido buena para llegar a la comunicación. Hay que pensar que en este centro de día, que son pocos los usuarios, los familiares han entrado siempre, hasta incluso el interior, como se suele decir, hasta dentro, hasta la cocina, pasa hasta la cocina, ¿no? Era un poco como la frase cuando un familiar iba acompañando del usuario. Ahora no pueden los familiares entrar a las instalaciones, al interior. Parece que todo es más frío, pero es que es una cuestión de protocolo. Es decir, se está salvaguardando, vamos a decir, el no contagio de las personas mayores. Se ha salvaguardado esta situación durante estos meses tan complicados. Afortunadamente ya están vacunados. Pero durante estos meses donde no estaban vacunados, todos, de alguna forma las precauciones eran pocas. Y entonces han hecho un protocolo ejemplar y prueba de ello es que no han tenido ningún caso de contagio dentro del centro de día, porque las cosas las han hecho bien. Tienen las felicitaciones por parte de la Dirección General de Asistencia al Mayor y de verdad que el centro está funcionando perfectamente bien y que esas diferencias de interpretación han sido ya aclaradas. Y con la persona de que tú me cuentas que tenía el familiar por el tema de la alimentación, también se lo han aclarado y creo, según me comentó el director, que el familiar entendió la situación. Entonces, quizás un poco, ya sabéis, ¿no? Esto que uno dice y luego el otro escucha y demás. Yo, al ruego de que me interesara como digo, y yo no sabía que había ese problema. Teníamos una reunión de familiares, pero sin saber que había alguna inquietud por parte de ello, que antes de celebrar el pleno ya se había anotado para el martes de la semana siguiente del pleno que hemos hecho anteriormente, en el mes pasado. Pensaba que era por otras cuestiones, no porque hubieran detectado algún problema. Luego ya después, cuando tú comentabas, Ángeles, esa situación, pues mucho más la precaución por mi parte, o sea, la preocupación por mi parte de conocer qué estaba ocurriendo en el centro de día. Y bueno, pues todo se ha aclarado, todo se ha normalizado. Insisto, tenemos un centro de día ejemplar. Nuestros mayores están perfectamente atendidos, tenemos grandes profesionales, todos ellos con su titulación y lo que nos tenemos es que sentir orgullosos de tener unas instalaciones de ese tipo en Villarejo. Las haya conseguido el alcalde que las haya conseguido, porque al final el alcalde toma unas decisiones y uno dice, voy a firmar un documento de compra pero una cosa es firmar el documento, esto cuando dice me he comprado una casa, cuidado, has firmado la compra, la vas a tener que pagar en los próximos 25 años, ¿no? Pues esto es un poco algo similar. Lo importante es que cualquier infraestructura, sea el alcalde el que esté en cada momento, se compre, se haga para los vecinos de este municipio, unos y otros. Y si eso lo hubiéramos hecho todos, pues evidentemente tendríamos mejores instalaciones y infraestructuras de las que tenemos. Así que, como digo, estar muy orgullosos del centro de día que tenemos en el pueblo y valorar el trabajo de sus profesionales.
Entonces, como digo, que por favor, que lo que acabo de decir no lo toméis, en este caso que lo estoy diciendo a Juan Carlos, como una crítica, todo lo contrario. Por favor, hacer una lectura para que veáis que alguien incluso de otro pueblo que llega a eso a las redes puede interpretar lo que no es. Entonces, mirar, y si tenéis a bien el hacer matizaciones en ese comentario, estupendo. Os lo digo de verdad, sin acritud, sin ánimo de hacer ninguna crítica al comentario, sino simplemente de, como se suele decir, descontextualizada la situación, pues parece como que, pues eso, que tenemos un centro de día, que estamos maltratando a los mayores, que no hay técnicos suficientemente cualificados en el mismo, etcétera, etcétera. Y eso no es así. Bien, ¿alguna cuestión más? Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más, desearos un buen fin de semana, que parece que va a hacer temperatura elevadita, que lo paséis muy bien y que nos vemos, bueno, en fin, nos vemos todos los días, pues nos vemos mañana, pasado, el lunes, así que nada, buen fin de semana para todos. Buen fin de semana.